Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Ya estamos aquí en su programa Fuego Cruzado a través de su canal peninsular. Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos, de permitirnos entrar a sus hogares o tal vez estar en su pantalla de la computadora vía internet allá en Campeche, en Yucatán, aquí en su estado anfitrión en Quintana Roo, y dándoles las gracias a quienes en el extranjero también ven este programa. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lilia Arellano y el tema de hoy les va a encantar, porque espero que nos aclaren muchas dudas. Por ejemplo, ¿usted sabe cuál es el tamaño ideal de las tetas? Oiga, ¿quién inventó la operación jarocha? Hay mucho de qué hablar y quisiéramos que nos hiciera favor de acompañarnos a esta cápsula que le hemos preparado. Riesgos y ventajas de las cirugías plásticas. Encontrar la fuente de la eterna juventud es una de las obsesiones del ser humano a lo largo de la historia. Recordemos que en 1513, el explorador español Juan Ponce de León zarpó hacia el Nuevo Mundo para tratar de encontrar la legendaria fuente de la juventud, la cual supuestamente tenía el poder de rejuvenecer a las personas mayores. Naturalmente no la encontró. Sin embargo, la búsqueda de la eterna juventud no murió con Ponce de León. Hoy en día la ciencia moderna sigue buscando maneras de prolongar la juventud. La prolongación de la vida física por medio de la moderna fuente de la juventud, regeneración, trasplantes y reparaciones, es una meta deseable. Después de todo, como escribió la autora estadounidense Susan Ertz en 1943, millones de personas que anhelan la inmortalidad no saben qué hacer con sus vidas en el atardecer lluvioso de un domingo. Muchas personas han encontrado la fuente de la eterna juventud en las manos de los cirujanos plásticos. Como se sabe, la cirugía plástica es una especialidad quirúrgica que se ocupa de la corrección de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o simplemente involutivo que requiera reparación o reposición o que afecte a la forma y o función corporal. Sus técnicas están basadas en el trasplante y la movilización de tejidos mediante injertos y colgajos o incluso implantes de material inerte. La cirugía plástica estética, en cambio, trata con pacientes en general sanos y su objeto es la corrección de alteraciones de la norma estética con la finalidad de obtener una mayor armonía facial y corporal o de las secuelas producidas por el envejecimiento. Ello, aseguran los especialistas, repercute en la estabilidad emocional, mejorando la calidad de vida a través de las relaciones profesionales, afectivas, etc. ¿Cuáles son sus riesgos y cuáles son sus ventajas reales? En este Fuego Cruzado se abordará este tema que tanto ocupa y preocupa a miles y quizá millones de personas. ¿Cómo conocer a los charlatanes de las cirugías estéticas? ¿Cuáles son las motivaciones para practicarse estas cirugías? ¿Cuáles pueden ser sus secuelas físicas y emocionales? En este Fuego Cruzado podrá encontrar algunas respuestas. Panel de esta noche el doctor Naín Maldonado Guzmán. ¿Es Naín o Naín? Naín. Naín. Naín es apellido, ¿verdad? No, Naín es nombre. Maldonado es mi apellido. Sí. Ah, perdón. Y Naín es apellido. Cuando alguien se pone en lugar de M, ¿qué es apellido? No, también es nombre. Es una variante ahí. ¿Sí? Ortográfica. Tu micrófono. Me están haciendo señas. Bueno, Naín Maldonado Guzmán, cirujano plástico. También está el doctor Víctor Sámano Guzmán, que Hola, es colega. ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Tu nariz es así o ya te la respingaste? De hecho, tengo 3 cirugías reconstructivas de la nariz. Tuve un accidente cuando tenía 4 años de edad. Me destruí la nariz en una feria, en los carritos chocones. Y afortunadamente me la reconstruyeron. Me quedé con un hueco aquí en la cara. Y pues bueno, fue un parteaguas en mi vida. Fue lo que me hizo decidir desde antes de entrar a la primaria
que quería ser médico, que quería ser cirujano y cirujano plástico y reconstructivo. Pues te quedó bonita. Gracias. Fíjate, nadie diría, era el único hoyo que tenías, ¿verdad? Pues hasta donde yo sabía, sí. Ah, bueno. También está el doctor José Manuel Pastrana Figueroa. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Pues muy agradecido de estar aquí. Y Usted sí está naturalito, ¿verdad? No se depila ni las cejas, ¿no? mira, me han dicho que qué me he hecho porque tengo 48 años y muchos colegas... ¿Y cómo es que se ve de 65? Exacto. ¿Qué se ha hecho? Es que allá voy. Colegas de 48 parecen de 65. Yo creo que tiene que ver varios aspectos. Primero, que tu carrera te apasiona. A mí me apasiona lo que hago. Estoy enamorado de mi carrera, aparte de mi esposa, ¿verdad? Entonces, yo creo que es buscar el equilibrio en la vida. Tú lo sabes mejor que yo en eso. Bueno, venimos a hablar de cirugía plástica, ¿verdad? Pues muy amable, gracias por la invitación. Aquí estamos para resolver dudas acerca de la cirugía plástica, estética y reconstructiva. A mí me llama mucho la atención el que dentro de su profesión, que yo la compararía mucho con quienes tienen la facultad, tienen ese don para la escultura, para los pintores, porque ustedes dibujan los rostros, los crean, los cuerpos. Yo no sé si antes los imaginan y después buscan ese objetivo, pero hay mucho de arte en lo que ustedes hacen. Sí, yo creo que el cirujano plástico es un artista. Como les digo a muchos pacientes, afortunadamente y gracias a Dios se nos ha permitido trabajar en el mejor de los lienzos, que es el cuerpo humano. Entonces, sinceramente, admiro a muchos colegas que tienen dones adicionales en la pintura, en la escultura, en el arte, en la poesía. Creo que yo soy uno de los pocos que nada más me especialicé en el lienzo humano. Y no cantan ni nada de eso. Eso es ni en el baño. Bueno, pero también me llama mucho la atención que quienes recurren a ustedes por primera vez se convierte en una enfermedad. Yo no sé, si va uno mucho al juego, te haces adicto al juego, se califica esto ya como una enfermedad. Si robas una vez, luego te queda la costumbre y te haces cleptómano. Así, ¿no? El que consume drogas. Y el que visita un cirujano plástico también se enferma. Empiezan porque voy a ir a que me restiren aquí tantito. Y luego al rato ya no fue esto. No, es que también me van a jalar aquí. No, ya hablé con mi doctor y ahora es el cuello, ¿no? Y bueno, ahora no, pues ya me animé, las tetas. Y entonces es una transformación que yo no sé si el estar en contacto con ustedes hace que uno pierda la seguridad sobre la personalidad que tiene, que pierda ese gusto por contemplar su rostro tal cual es, que acepte también el paso del tiempo, que no se detiene jamás. ¿Cómo enferman ustedes a sus pacientes? Porque los enferman al final de cuentas. Pues más que enfermar a los pacientes, yo creo que el hecho de que muchas veces una paciente o un paciente acuda por primera vez, se realiza algún procedimiento y después desea hacerse alguna otra cosa, es más bien el hecho de que pierden el miedo. O sea, ven cómo se trabaja, en qué consisten los procedimientos, se sienten a gusto con los resultados y entonces empiezan al perder el miedo, a darse cuenta de que si tienen algunas otras cosas que les molestan, que deseen mejorar, pues lo pueden hacer. Más que enfermar y a lo mejor crear belleza, yo creo que lo que nosotros hacemos es resaltar la belleza de las personas o devolvérselas al rejuvenecer. Sí, es un tema ciertamente controversial, pero yo lo que platico con los pacientes es que uno siempre trata de verse mejor ante sí mismo, ante la sociedad, y uno trata de verse como se siente por dentro. Entonces, ¿tú crees que la belleza es un factor imprescindible para tener un matrimonio de larga duración? No. ¿Es la belleza o tener las tetas más grandes o muy firmes o redondotas o como globos de esos que se ponen los payasos en las esquinas, ¿no? Porque los hay. Sí. ¿Eso te va a hacer más feliz? ¿Eso va a permitir tu aceptación en la sociedad? Desde luego que no. Sin embargo... ¿Por qué cuando deciden cambiar de sexo hay todo un esquema detrás para prepararlos, para
llevarlos a ciertas terapias de psicoanálisis, incluso psiquiatría, etcétera, por toda esta transformación. ¿Y por qué nada de eso se ve cuando la gente decide transformar su cuerpo o su rostro? No la preparan para nada de eso, o sea, no saben si va ahí por inconformidad, porque se siente fea, porque quiere conservar su matrimonio, porque el marido ya le puso los cuernos y quiere verse 20 años más joven. Y que no hay unas terapias que sean diferentes a dejarse cirugiar. Yo en mi caso en particular trabajo. No les quiero quitar las clientas, ¿no? Pero yo en mi caso en particular trabajo con una psicóloga, quien me apoya mucho con la valoración de los pacientes. Esto no significa que a un paciente se le va a decir, ¿sabes qué? No te voy a operar, no te voy a hacer esto, sino simplemente apoyar a los pacientes, poderles ofrecer pues una forma más global de estar sanos. Hay 3 esferas que es importante. No, pero si estás feo no estás enfermo, no, simplemente estás feo. Sin ¿Por qué dices sano? Sin embargo, la salud o el estar sano engloba 3 esferas. Una esfera biológica, que significa estar con el cuerpo íntegro, no padecer ninguna enfermedad. Una esfera psicológica, que significa estar bien con uno mismo, estar bien con los demás, y una esfera social. Cómo convivo yo con la sociedad y cómo esa sociedad convive conmigo. Cuando esas 3 esferas están en armonía, entonces podemos hablar que un paciente está realmente sano. A propósito de lo que platicas, yo les platico a mis pacientes que toda persona que se somete a una cirugía plástica estética y le va bien, es muy probable que repita, por una sola razón. La cirugía plástica, a final de cuentas, no viene a resolver ni el divorcio, no viene a resolver problemas psicológicos de aceptación. Puede coadyuvar a mejorar la autoestima. Reconozco que hay casos donde los pacientes abusan y nosotros permitimos ser abusados también en caer en excesos de cirugía. Lo reconozco, existen. Creo que la obligación y la responsabilidad que tienes tú como conductora digamos que tienes voz pública es precisamente hacer estos foros para poder, digamos, educar a la gente hasta dónde puede ser bueno, hasta dónde puede ser malo hacerse una cirugía plástica. Esto es de verdad muy importante lo que estás haciendo. Debemos orientar a nuestra población. Tocando el tema del exceso de las cirugías plásticas, puedo decirte que nosotros como cirujanos plásticos recibimos una educación en donde efectivamente llevamos psicología, aunque no somos psicólogos, y se nos dice, cuidado con una paciente que su expectativa es demasiado alta, porque cuando no lo cumplas vas a causar una frustración y un daño psicológico probablemente en esta persona, que es la aceptación. Tenemos el caso clásico de Michael Jackson, ¿cuántas cirugías plásticas no se hizo en su nariz? Entonces, nosotros tenemos la en su nariz cambiaste el color de su piel. Sí, bueno, ya tenía 2 patologías. Pero bueno, pero uno peor, hablando de que si son ustedes abusados o no, me parece que son los médicos que deben tener una ética impecable. Así es. ¿Se acuerdan de la muchacha esta que ya tenía los senos de este tamaño? Sí. Que después pues va para atrás porque ya se le estaba perjudicando la columna vertebral, sí, ¿no? cómo no. Y unos senos impresionantes. Y entonces ella anunciaba la siguiente operación para hacérselos crecer una talla y otra talla y otra talla. Y uno dice, bueno, ¿y el cirujano que está haciendo esto? ¿Qué clase de carnicero es, no? Eso es muy importante. Hace rato platicábamos fuera del aire sobre la ética de un cirujano plástico y quién realmente es un cirujano plástico, estético y reconstructivo. Hay personas que dicen ser cirujanos plásticos y no lo son. Entonces, sí, bueno, ella es el pirataje, ya es otra cosa. Yo entiendo, por ejemplo, si tenemos una herida, una malformación, la participación del cirujano plástico es una bendición. Si haces mucho ejercicio, pero tu cuerpo tiende a tener una piel flácida, bueno, pues a lo mejor una estiradita de piel pues no te cae mal, sobre todo si tienes una vida disciplinada y haces todo por hacerlo de manera natural y sientes cierta inconformidad. Pero volvemos a este tipo de abusos que ayer alguien me comentaba. Habemos gente tan necia que si este cirujano no te lo quiere hacer, pues vas a ir con otro.
Este te va a decir, ¿sabe qué? No lo necesita, o si la piel está muy maltratada, también yo creo que usted le tiene que decir, oiga, yo le hago la cirugía, pero las arruguitas le van a seguir saliendo porque usted no se ha cuidado la piel jamás. Porque ese es otro elemento, ¿no? El cuidado de la piel. Por supuesto. Si no, nomás la estiras, pero ahí está lo ajado. Sí, además yo creo que, como han comentado, es importante analizar la personalidad de una paciente, o sea, desde el primer momento que tenemos contacto con alguien, ver cuáles son sus expectativas, porque incluso no falta paciente que llega y te dice, doctor, yo me quiero operar la nariz y quiero que me la deje como, no sé, no, si a mí alguien me garantizara que me la deja como la tuya, mira que me la opero. Pero precisamente esa es parte de lo mismo, o sea, uno puede a lo mejor decir, yo quiero tener la nariz como tal persona y los ojos como otra, pero todo va de acuerdo, en primer lugar, a la estructura y a la armonía facial o corporal de cada quien, ¿no? Pero entonces aquí en Cancún sí estamos amolados, porque ¿no has visto las chaparritas Sí, con unas 50. tetotas así? ¡Terrible! Claro, pero es parte igual de lo mismo, o sea, no podemos, una persona, por ejemplo, de características latinas, quiere parecer totalmente una persona de características asiáticas o europeas, o sea, todo va en relación. No, asiática sí puedes, pues la dejas como Lin May. Sí, claro. Y ya estuvo. Pero al final, bueno, pues ¿no? Es muy debe ser algo importante sano. platicar con los pacientes, y digo los y no las, porque cada vez hay más hombres que se acercan a nosotros. Y bueno, tratar de llegar a un acuerdo. No se puede hacer todo lo que el paciente quisiera, no se puede hacer todo lo que el cirujano quisiera, pero se trata de llegar a un acuerdo para lograr una proporción y un resultado estéticamente agradable. ¿Cuáles son las operaciones que practican con mayor frecuencia? Mira, puedo decirte con autoridad, porque tengo 15 años ya ejerciendo esta carrera, que sin duda el aumento de senos es la cirugía número 1 a nivel local, regional, nacional e internacional. Y te voy a decir por qué. No es porque las mujeres estén buscando tener unas tetas grandes. No, fíjate que nuestra gran responsabilidad es hacer un análisis del paciente, y existe una condición que muchas mujeres no se dan cuenta. Te voy a hablar en términos médicos. Se llama hipotrofia mamaria. Esto significa falta de desarrollo de la glándula mamaria. Y ahí es bien importante la introducción que dijiste. Bueno, ¿qué tamaño es normal? Bueno, lo normal es, tomando en cuenta la estatura, la complexión, sacar medición del tórax y una proporción en la copa. Habitualmente podríamos decirte que el estándar 34B, para mí es lo normal, para muchos colegas también. Pues yo creo que ha de ser lo único normal que tengo. Vámonos al corte, ahorita regreso. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Keke. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone,
Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna. Pues creo que ustedes no se esperaban un programa como este. Me da esa impresión porque los veo que están así al acecho, ¿no? A ver, ahora qué, por dónde nos va. Pero es importante que veamos más allá de los bonitos rostros o lo que comentábamos hace un momento, ¿no? ¿Cuál es el tamaño ideal? Tú dices que la mano del que pague la cirugía. Pues bueno, yo digo que la mano del marido. En fin, habrá quienes piensen que no hay límite, ¿no? Dices que esta operación, yo he visto algunas fotos que te causan pavor porque utilizaron malas prótesis, o son prótesis de baja calidad también por lo mismo, que fueron cobradas como oro molido, y otras que se revientan, y entonces cuando empiezan las erupciones, pues prácticamente tienen que hacerles un legrado a cada teta, rasparles ahí hasta el fondo, casi se ven los huesos. En la ANDA, en alguna ocasión, me mostraron las fotos de muchas artistas que uno las ve en el escenario con unos cuerpazos bárbaros y la verdad es que ya estaban podridas de los senos. Tuvieron etapas muy difíciles para salir de ese problema. Y yo les preguntaría más que como médicos también, primero como cirujanos, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las prótesis ideales? Tengo entendido que ahora ya hay unas que lo soportan todo. Y después como hombres, ¿qué se siente acariciar una teta con un implante? Porque ustedes van a decir nada, pues ustedes los ponen, pero los señores, o sea, los humanos comunes y corrientes, dicen, híjole, no es lo mismo. Bueno, con respecto a la pregunta, ¿cuál es el implante ideal? Realmente eso es parte de lo que nos toca a nosotros, claro, en un convenio con la paciente, pero no existe un implante ideal como tal. O sea, tú le dices, tengo implantes de a 2 pesos, de a 5 y de a 20. No. A lo que me refiero es que los implantes vienen en diferentes medidas. No. Yo estoy hablando de precios. La forma y la medida, bueno, pues esa ya será de acuerdo con la En general nosotros trabajamos solamente con empresas serias, con empresas que tienen toda una trayectoria, que tienen un respaldo, que nos brindan a nosotros y a las pacientes, que es lo más importante, la seguridad de que se trata de un producto de calidad y que no le va a causar algún daño. Y bueno, eso finalmente se ve traducido pues en costos. Si queremos un material que lleva todo un trabajo de investigación, de soporte detrás de ello, pues seguramente va a tener un costo más elevado que algo que no estamos seguros de dónde proviene, cuál es su calidad y cuál es el efecto. Pero sí hay varios precios. Sí, pero el precio va a depender de 2 características. No de tamaño, fíjate, curiosamente que los tamaños se mantienen el mismo precio. Va a ser básicamente el relleno, si son de rellenas de gel de silicón y si son rellenas de solución salina. Hay variación del precio. Y hay otra variación del precio, pero ya se habla de expansores, de reconstrucción de mamarias, otro tema muy diferente a la estética. Con lo que decía el doctor, es cierto, mira, las fábricas serias están en Estados Unidos, en Brasil y en Europa.
México no tiene, curiosamente, fábricas de implantes. Están queriendo llegar implantes chinos, como les decía, de muy mala calidad. Todo copia, ¿no? Hasta la Virgen de Guadalupe. Bueno, a final de cuentas, lo que pretendemos es orientar al paciente a que seleccione un implante que le dé garantías. En México tenemos una empresa que ofrece garantías del implante contra ruptura de por vida. O sea, no es necesario cambiarlos en 10 años, en 5 años. Tienes tu garantía de por vida. Claro, si algo pasa, que se rompe por algún accidente, que eso nos ha tocado verlo, tiene que reemplazarse. O una noche loca, ¿no puede romper uno de esos? Pasión, sí, también ha pasado. Imagínate qué terrible, ¿no? Que de repente, ay, me muero, y piensan que es otra cosa y no, ya se le reventó. No fue el infarto del pecho izquierdo, fue la ruptura del implante izquierdo. La otra garantía que ofrecen es una garantía durante 10 años contra una protección de ruptura y contractura capsular, que es una complicación que endurece al implante. Resulta que el cuerpo humano puede desarrollar una cicatriz alrededor del implante y con el tiempo endurecerse. Lo que tú decías... Hace un callo. Sí, lo que tú decías, ¿qué siente una persona cuando toca una prótesis? Si la glándula mamaria está normal, con la prótesis normal, no se toca más que tejido normal. Tú tocas la palma de tu mano en la región hipotenar y es lo que se debe sentir. No, sí, pero te dan tus apachurrones. Bueno, ¿A poco no se siente? Depende, porque si está abajo del músculo no tocas nada. Bueno, la otra es que si es una... ¿Estás seguro como hombre que no se siente ¿De verdad? nada? Desde luego. De verdad, mi esposa tiene prótesis. Shh, no lo digan. No se lo cuenten a nadie. La otra situación es que si una glándula está enferma porque te hay una contractura capsular, ay, sí tienes toda la razón, estás tocando este vidrio duro. Entonces, ay, tienes unas piedras ahí. Hay una normalidad ahí. Pero hay unas tetas que se ven así de piedras, Tiene contractura hasta brillan. En relación a lo que comentabas hace rato, es cierto que hay pacientes que tienen complicaciones, sí, pero bueno, principalmente por eso es importante que los pacientes acudan a un cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado. Ni en las mejores manos, ni con los grandes expertos del mundo, uno como cirujano ni como paciente está exento de poder tener una complicación. Las complicaciones, por supuesto, que se pueden prevenir, se pueden minimizar a su mínima expresión, pero existen. Existen. Y es imposible decirle a un paciente que está libre de complicaciones. La diferencia entre acudir con un experto y acudir con quien no lo es que un cirujano certificado puede identificar una complicación, no solo eso, la puede prevenir, la puede identificar y si se llegase a presentar, la puede corregir. Fíjense que en alguna ocasión leí hace tiempo la importancia de la nariz en la vida del hombre. Hacían diversos señalamientos. Por ejemplo, no hay o son escasos y a ninguno de los que han logrado sobresalir les rompieron la nariz. No hay boxeadores que sean exitosos en su vida personal porque les rompen la nariz. Entonces dicen que la nariz es una especie de eje de tu desarrollo en otro ámbito, no en el profesional, no en el terrenal, pues. Dicen que, por ejemplo, las mujeres después de los 40 es cuando recurren a las cirugías, a operarse la nariz, a operarse tal y tal, y es cuando su vida gira y el marido se divorcia. Entonces van ligando muchos hechos, incluso relacionados con el dinero, a las etapas en donde decides operarte la nariz. Yo no sé si esto es un mito. Es totalmente una realidad. De hecho, la cirugía plástica comenzó con una cirugía de nariz. Hablando de historia de la cirugía plástica, las primeras operaciones fueron precisamente para reestructurar narices que habían sido amputadas por cualquier motivo, y a partir de eso fue que comenzó la cirugía plástica y reconstructiva. Entonces, siendo la nariz no solo un eje del rostro, sino la parte central, lo primero que observamos cuando vemos a una persona, pues es una zona importantísima que no debemos dejar de lado. Sí, por ejemplo, ¿ustedes se imaginan a Adela Micha sin esa nariz? No, pues por supuesto es parte de ella. ¿Verdad? Es parte de esa... Bueno, y es una nariz fea. La mía es una nariz fea.
Y bueno, lo que pasa es que a mí me gusta, ¿no? Eso es muy importante. Yo lo siento, siento que armoniza pues con el resto de mi rostro, y vaya que de más joven decía, ¿por qué no te operas la nariz? Porque me gusta. Eso es importantísimo. No podemos ofrecerle a un paciente algo que no está buscando, con lo que no está en desagrado, y tampoco podemos quitar una nariz y pagar otra, como un famoso anuncio de televisión, ¿no? Pero hay cirujanos que hacen su modelo de nariz y de repente todos sus pacientes lucen la mismísima nariz. Bueno, ¿Te has fijado? Existen algunos estándares, pero volvemos nuevamente a que no existe una regla. O sea, yo siempre también les platico a mis pacientes, les digo, esto no es una receta de cocina, no se trata de decir, pues, cada paciente que me llegue para una rinoplastía, pues, se van a hacer los mismos pasos. O sea, cada uno de nosotros... Sí, yo me imagino que no es lo mismo el que huele, distintas. el que inhala cocaína, ¿no? Que destruye todo Claro, el hueso, ¿no? esas son situaciones especiales, además. ¿Ahí qué hacen, Cuando está muy perforado el tabique, pues resignación. Hace una cirugía reconstructiva de tabique nasal. Lo que decía el doctor es cierto, mira, nosotros no podemos estandarizar un modelo de nariz a todos los pacientes, debemos individualizar cada caso en especial. Claro. Si tú vas a consulta con un cirujano plástico y le dices, doctor, ¿qué me haría? Ya te metiste en problemas. Porque nosotros tenemos la facultad, por haber estudiado, decirte, mira, desde la raíz de tu pelo, así. O esto no mide lo mismo que acá, o el Así rostro, es, sí, ¿no? bueno. Tu rostro está defectuoso. Pero lo importante es que tú estás tan segura de ti misma que el defecto de tu nariz, porque tiene una desviación muy importante y tiene un crecimiento, se llama hipertrofia de la jiba o de la joroba. Uy, la tenía peor, pero me dio un cajuelazo. Y te recorres la nariz. Sí, es verdad, la tenía todavía más. Entonces, y se me cayó así la cajuela, me salió líquido blanco, me dolió, vi pajaritos y florecitas y todo lo demás, pero fíjate que se me corrigió. Yo estoy esperando otro cajuelazo y yo creo que me va a quedar bonito. Vamos a ese punto muy importante. Si tienes un defecto, si tú consultas, tu diagnóstico sería que hay una desviación nasal con una hipertrofia del dorso. Corrección, claro que la hay, pero dices, pero no la quiero, porque yo creo no la necesito. Eso es lo importante, respetar tu decisión. Pero, ¿en qué momento ustedes también, como en el caso de Alejandra Guzmán, pues Alejandra Guzmán tenía las nachas más envidiables del país, todo el mundo hablaba del ejercicio que hacía, de cómo bailaba, del cuerpazo que tenía. ¿Qué necesidad de ir a meterse cosas? Precisamente no se trata de... Porque ahí te das cuenta de que no es una cuestión de dinero. Exacto. O de fama o de, falta de información. De preparación incluso. Es falta de ¿Qué información. lleva a las mujeres a ponerse aceite de coche, en fin, de ponerse sustancias que son desconocidas y que cualquiera de estas, ¿cómo les llaman? A las que cosmetólogas les dicen, oye, ponte esto y vas a ver que se te quita, ¿no? Y ponte Botox y las ves así tiesas. ¿Qué es eso? Lo que decía el doctor hace rato tiene mucho que ver. Nosotros tenemos la facultad de haber estudiado, y te presto mis dos heredos profesionales, cirugía general y cirugía plástica, estética reconstructiva. Eso se encarga la señora productora de no sentarme en cirujanos piratas. No, para poder enseñarlas al auditorio. Porque, ¿estás de acuerdo que para que se consolide una mentira tiene que haber un mentiroso y alguien que crea la mentira? Entonces, el paciente no lo hace inocente el hecho de que no haya acudido con un profesional certificado. Precisamente la mayor parte de nuestros pacientes que llegan complicados han sido de personas que no son cirujanos plásticos, pero que sí hicieron un procedimiento estético. Entonces, a quien dejan mal es a la estética y por ende a los cirujanos plásticos, porque ahora no dicen que Alejandra Guzmán se puso un plástico parecido al de los CIDIs con un charlatán, dicen con un cirujano plástico, y no es cierto. Aquí en Cancún hay muchos casos parecidos al de Alejandra Guzmán que han sido inyectados por personas que te sorprendería saber que son peluqueros. Entonces dices tú, bueno, ¿dónde está la responsabilidad? ¿De quién es la culpa? Acepto que mi asociación ha quedado un poquito dormida porque debemos educar a los pacientes. Debemos hacer estos foros para poder decirles, hey, cuidado, hay inyecciones para los senos, para los glúteos, que no deben hacerse aquí en México. Sin embargo, nos llegan productos de Brasil y ahora se comercializan a diestra y siniestra. Son los polímeros famosos. No, y antes lo que llevó a Elvira Quintana a la muerte, por ejemplo, a una mujer tan hermosa.
¿Cómo pudo aceptar inyectarse aceite y dañarse los riñones y Sin embargo, morir? lo que comentábamos hace rato también es importante. Uno jamás mete a quirófano a un paciente pensando en que le va a hacer daño, ¿no? Siempre uno trata Bueno, yo creo de- que algunos pensarán meterlos al en cuánto se van a ganar. Y tú no tienes una arruga ni cuando te ríes. A ver, hazle así. San Botox. Nada, mira. Bendita Acércale, toxina por favor, botulínica, ¿no? acércale bien. Nada, ni una, ni aquí, nada, escasamente estas líneas de expresión. ¿Y eso, Bendito cuántos San años Relleno. tienes? 18. De médico. No, tengo 35 años. Fíjate, son muchos, algo tendrías, el cuello. Pues son secretos de la profesión. No, compártelos. Di alguno aquí. No, la toxina botulínica sí es Pero algo te la que- has aplicado en los lugares correctos, porque Sí. no te ves tieso. Eso es importante. Te ves natural. Precisamente acudir con personas que están certificadas, que saben lo que hacen, para no dar una apariencia falsa, una apariencia antinatural. Es importante conservar movimientos de los músculos, pero como comentaba hace rato, uno jamás atiende a un paciente con la intención de quererle hacer un daño. Sin embargo, aún en las mejores manos, no estamos exentos de tener alguna eventualidad. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Y en esta esquina, Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia.
Los diputados aprobaron recientemente la nueva ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, que en síntesis plantea como política pública y nacional el fomento de la competitividad, la productividad y el desarrollo industrial. Ese es el decreto, la intención en papel. La realidad es otra, y en ninguno de los capítulos de esta ley se contempla. Por ejemplo, la corrupción y la inseguridad, dos de los factores que siguen repuntando y a la par desplomando la competitividad de la economía y los negocios en el país. Además, el problema de la productividad en México no es parejo. Según índices internacionales, las pequeñas empresas con 10 o menos trabajadores son las que más han perdido competitividad a un ritmo de 6.5% al año. Las medianas empresas de entre 11 y 500 trabajadores están casi estancadas con un crecimiento de 1% anual, y los grandes consorcios, muchos de ellos monopolios, con más de 500 trabajadores, son los únicos que crecen al mismo ritmo y en algunos casos a un ritmo superior que en cualquier país desarrollado. La competitividad como política pública y aún como ley se limita frente a esta realidad a ser simplemente un discurso político y en algunos casos también un discurso empresarial. Según la consultora en desarrollo sostenible Marisol Vanegas, la competitividad para los políticos y empresarios puede significar casi cualquier cosa, como presumir, por ejemplo, que pueden ser mejores que sus competidores. La competitividad, dice Vanegas, no tiene que ver con los otros, sino con nosotros mismos, en la forma en que empleamos los recursos que tenemos. Podemos tener, por tanto, una gran economía a nivel nacional o mucho dinero, trabajadores, productividad y mercado, pero si tenemos a la par corrupción, enfermedades, pobreza, inseguridad pública, entonces perdemos competitividad. Riqueza sin distribución, dice esta consultora, es el camino de los tontos, aunque se les considere listos en términos de corrupción. En ese sentido, Vanegas pone como ejemplo a la industria turística de Cancún y la compara con la de Barbados. Contrasta los millones de turistas, pero con una baja competitividad que distinguen a este destino, con la competitividad de Barbados, que se estima como la más alta en Latinoamérica y el Caribe, con solo 500,000 turistas al año. En destinos de Quintana Roo, la industria le ha apostado al tamaño y no a la competitividad. Por eso destaca entre los países con mayor número de turistas captados y ocupa los últimos lugares en tarifas y derrama económica. El sistema todo incluido es una de las razones, y la ley de competitividad que escrita busca prevenir, investigar, combatir, perseguir, castigar y eliminar los monopolios y las barreras a la libre competencia, no se ha aplicado nunca en este caso. Y lo más probable es que continúe solo en el discurso y en el papel. Bueno, y esto estábamos tratando los temas de cirugía más comunes, pero hay clínicas, sobre todo en el extranjero, en donde al bajar de peso te cortan para que aquí no se te cuelgue, te cortan en las piernas, te vuelven a hacer senos, nachas, te reestructura la cara, en fin, todo aquello que parecía una fantasía en una película de Liz Taylor que se llamó Miércoles de Ceniza. ¿Se acuerdan? A Liz Taylor la iba a dejar el marido, sí, y recurre a esta clínica y vuelve a quedar preciosa como cuando tenía 25 años y él se enamoró. Al final él no regresa con ella y ella se enamora de un chavo. Pero todo esto que lo veíamos tan lejano, ¿no?, tan producto de la fantasía de un escritor, hoy es una realidad. ¿Qué partes del cuerpo ya no se operan con cirugía plástica? ¿Hay alguna? Se operan las orejas, los ojos, la nariz, desde luego, todo. La boca, las manos, somos el cuello, que antes estaba prohibido y no. Somos cirujanos pues de cuerpo completo, ¿no? Y pues bueno, con 14 años de estudios universitarios uno aprende a manejar quirúrgicamente a todos los pacientes de la cabeza a los pies. No hay una zona del cuerpo que no sea susceptible de tener algún tratamiento hacia la mejoría, por supuesto. ¿Y a alguno de ustedes les ha llegado un paciente y les dice, yo quiero la operación jarocha? Sí, yo sí he tenido casos que llegan solicitando esa cirugía. Debo decirte que por convicción moral, sinceramente, yo no la practico. Hay colegas que la practican, tendrán sus razones para hacerlo. Mi punto de vista me lo reservo, pero básicamente es ir contra natura. Y lo que decía el doctor es muy, muy interesante. En realidad,
podemos operar todo para mejorarlo. Sin embargo, yo debo reconocer que hay una parte que no he operado y estoy pensando cómo vamos a hacerle para mejorarla. Los juanetes. Yo no he operado como cirujano plástico un juanete, los hacen los traumatólogos. Yes. Sin embargo, creo que es una parte que merece también la atención para la estética. Los juanetes son las bolas que salen en el dedo gordo. Exacto. Sí, Pero hay otros que le llaman el qué, se llama alux valgus, el término No, médico. pero hay otros que espolones, como los de los gallos, ¿no? Sí, pero esos son el talón, del pie. ¿Y eso sí los ha operado? No, porque Oiga, ¿y esos por qué salen? ¿Por indio? ¿Qué es uno? ¿Por mal zapato? Mientras más por andar gallo sea uno, descalzo. más salen los espolones. No, pero hasta las gallinas le salen y le salen más seguido. Mira, lo que pasa es que hay un concepto equivocado. Si tú tomas una radiografía del pie, te vas a sorprender que tienes un huesito en el calcáneo que parece un espolón. O sea, todos lo tenemos. El detalle es que hay una estructura que se llama fascia plantar que se inserta en esa estructura anatómica, y cuando esta fascia plantar se engruesa, se lastima, se inflama, causa ese dolor muy importante. Pero bueno, es un tema de traumatología. Duelen los juanetes. Así es. Sí. Bueno, digo, No, yo creo que los Juanchos también, y los Don Juanes también. Es la única parte que yo como cirujano estético no he operado, sinceramente. Bueno, esa y la operación jarocha. Y la operación jarocha. ¿Has hecho alguna reestructura de vagina? Sí, cómo no. De hecho, tengo un diplomado en cirugía estética genital, tanto para hombres como mujeres. ¿Y hay quienes te dicen que desean regresar a la primera vez aunque les duela? Sí, curiosamente sí. Culturalmente se hace más en Europa porque los árabes en general, regresan al primer evento. Entonces aquí en México también es cultural, mucha gente no llega por tabú, sobre todo. Hay un dicho que tenemos entre los médicos que decimos, cuando hay una enfermedad o un procedimiento que no se hace frecuentemente, cuando se presenta no viene solo, vienen siempre acompañados. Precisamente la cirugía vaginal es una de las cirugías que no es de las más comunes, pero bueno, irónicamente en lo que va de este mes, el día de hoy voy a practicar la tercera. Entonces, pues bueno, llega... Eso es para comenzar bien el año. Llega una paciente y atrás de ella otra y atrás de ella otra, ¿no? Entonces, es lo que comentamos. Normalmente las pacientes, las enfermedades y los padecimientos y las cirugías no vienen solos, siempre se acompañan. Pues sí, los accidentes en avión también van de 3 en 3. Las muertes de los famosos también son de 3 en 3. Sí, caray. Así que ahora te vas a tener que esperar a febrero a que te caigan otras 3. Y hablando de muertes de famosos, no sé si has notado, últimamente se está muriendo gente que antes no se moría. Sí, y como yo comprenderé también, y a esta edad, pues te mueres o de chorrillo, o de un catarro que normalmente es neumonía. ¿Te ha tocado que te lleguen las niñas estas para operaciones vaginales y eso? ¿Y Sí. a qué edades, ¿Jóvenes, medianas, viejonas? Es muy variable, pero habitualmente desde los 20 y tantos años hasta los 50 hay pacientes de 60 años. ¿De 60? Sí. Sí, yo creo que hay, como algunas edades en las que es más frecuente, a lo mejor la cuarta, quinta décadas de la vida, pero efectivamente, o sea, pueden llegar pacientes muy jóvenes o pacientes que, ya no lo son tanto, pero pues es algo que desean hacer, ¿no? A lo mejor se quedaron traumadas y dicen, a ver, lo voy a intentar de nuevo, a ver si se me quita el trauma. Porque también puede haber cuestiones de salud, ¿no? Sí, Que tengas incontinencia ya, que tengas la vejiga mal y se te salga la pipí, cosas por el estilo. Yo creo que El lenguaje es muy coloquial para que lo entendamos todos, claro, claro. Porque para términos médicos ustedes, ¿ok? Sí, lo que dicen mis colegas es cierto. Sin embargo, el factor más importante, o creo yo, para mi punto de vista, el importante, más que la edad, es la edad reproductiva. Es decir, entre más pronto empieza una mujer con los embarazos, digamos que más se altera o se modifica, por así decirlo. Y luego los partos naturales también tienen que ver, ¿no? Sí, yo por eso no me embarazo. Bueno, y volvamos a esto, porque cada vez es más frecuente que veamos que ahora Marta, pues fue Federico, ¿verdad? Que Griselda se llamaba Juan, y parece estar de moda y parecen encontrar en los cirujanos plásticos la salida
a sus necesidades de cambio de sexo. Tú me dices, bueno, yo no, porque es una cuestión de orden moral. ¿Tú sí? ¿Tú sí lo harías? ¿Lo has hecho? Es un tema muy complicado. Hemos platicado con diferentes compañeros, con maestros y en la asociación sobre este tema. Para hacer este tipo de procedimientos de cambio de sexo, no solamente se trata de que el paciente lo desee y que el cirujano esté dispuesto y sepa hacerlo. Hay que analizar al paciente psicológicamente, psiquiátricamente, hormonalmente. Hay que determinar cuáles son las zonas de su cuerpo, si se pueden manejar y de qué forma, ¿no? Cuando un paciente tiene un deseo de cambiar de género, si es hombre, tener la apariencia de una mujer o viceversa, habitualmente suele haber problemas con su pareja. Bueno, pero espérame tantito, si el señor bueno, pues tiene que le corten y a lo mejor con lo mismo le pueden hacer una cavidad Sí. que permita la relación sexual, etcétera, Por supuesto etcétera. que se puede hacer. Pero ¿y una mujer de dónde le hacen un trasplante para...? Sí que es posible. ¿Cómo? Yo ¿De tuve dónde? un caso, yo tuve un ¿De caso una oreja? yo ¿De tuve un dónde caso le de un quitas? señor No, que- nomás dime de dónde le quitas, o que le pones uno de tuvo plástico o qué. una enfermedad, tuvo cáncer en el pene y le tuvimos que reconstruir con un colgajo que se utiliza piel del antebrazo, se hace en forma de tubo y se puede reconstruir con microcirugía. Bueno, pero él ya lo tenía, nomás lo tenía malito. ¿No? Se le cortó definitivamente y se le reconstruyó. Pero una mujer... Mira, la Es lo cirugía, mismo. Es la la misma cirugía situación. plástica está tan avanzada, te puedo decir porque lo vi en el Congreso de España, está tan avanzada que ya se iniciaron los protocolos en España, sobre todo en Europa, en México es difícil, hacer el trasplante de pene entero, completo, a una mujer, sobre todo aprovechando los avances de la terapia inmunológica. Oye, ¿y no El se sienten rechazo. mengueles? Yo no. Bueno, porque son aberraciones, Por supuesto. ¿no? Desde Entonces, pues si no es injerto de mango, o de papaya, o de aguacate. Así es. Mira, lo que te quiero dar a entender con esto es que la ciencia ha avanzado mucho. Y ¿Serán avances esos de la ciencia? ¿O vamos a la destrucción de la humanidad? Ese es un punto medular del asunto. Ha avanzado tecnológicamente, por así decirlo, pero creo que podríamos tener un retroceso moral o social, no lo sé, porque al final de cuentas es como jugar a Dios. Ahora, finalmente, por ejemplo... Es que si no hay reproducción estamos acabando con claro, los seres humanos. ¿Estás finalmente de es el acuerdo? objetivo Finalmente. biológico, ¿no? La Haces esto reproducción si y todo la- el mundo tan feliz y los niños que ya no va a haber o qué. Claro, pero a lo que voy es que hay muchas cosas que incluso a lo largo de la historia se han dado. Por ejemplo, en este caso, cirugías que se intentan, procedimientos, etcétera, y que en algún momento determinado, bueno, pues se ve que o a lo mejor o no funcionan, o los resultados ya sea a nivel físico o psicológico no son los óptimos, y bueno, y se llegan a abandonar. El hecho también de que se inicie algún protocolo, alguna investigación, algún nuevo procedimiento está sujeto siempre a que en algún momento se diga, no, eso no funciona o eso no se debe de hacer. En la cirugía plástica hay muchísimos ejemplos de cosas que en algún momento se creyeron que eran buenas, que eran a lo mejor pues la máxima maravilla, y en algún momento se vio que simplemente pues no era lo adecuado, ¿no? Precisamente Pues, por eso son los comités de ética. A muchas de las personas que han cambiado de sexo después, ya de cuando han pasado 10, 12 años, les preguntan sobre su vida sexual, sobre si realmente encontraron lo que buscaban, y dicen que no, Exacto. Hay quienes se han suicidado. que no, porque ya de repente no son ni de aquí ni de allá. Exactamente. Y no pueden encontrar una pareja. Hay hombres que quieren estar con un hombre, pero deciden ponerse implantes de senos, deciden tener toda la fisionomía de una mujer y pues bueno, una pareja, otro hombre. Dice, sí. no, yo te quería como hombre, no como vieja, ¿no? Exacto. Entonces hay quienes no encuentran pareja y hay casos de pacientes que se han suicidado. Entonces es un tema muy, muy complicado. Bueno, entonces yo creo, porque pues nos vamos a tener que ir y les quiero dejar el cierre a ustedes, Ok, ¿no? gracias. Que la cirugía plástica tiene una gran dependencia de la limpieza mental, Correcto. ¿verdad?
Así es importante. Y la limpieza mental no vista desde un punto de crítica hacia las preferencias que se puedan tener para lucir como hombre o como mujer, sino de saber qué es lo que quieres realmente, o sea, estar limpio en cuanto a estar muy claro de qué es lo que buscas de la vida y cuáles son tus valores frente al espejo. ¿Eso es? Si me dejas opinar en ese punto... No, ya te dejo todo, ya mejor me callo. Debe existir una responsabilidad compartida en la sociedad. Ustedes son el mejor ejemplo que tenemos nosotros de proyección de una imagen ante la sociedad. ¿Sabes por qué se ha incrementado el tamaño de los implantes de senos actualmente? Porque en los medios de comunicación las mujercitas ven a las conductoras, todas las artistas, entre más pechugonas, más luces, más verde. Pues es que es el contrapeso, porque los modistos te ponen entre más plana, también más perseguida. Sí. Y entonces vas y te compras la ropa talla 4, y el chiste está que estés plano. Entonces soy el contrapeso, pues sí. Entonces se genera una responsabilidad compartida en la sociedad, porque ustedes al ser proyectar una imagen, la sociedad lo adopta. Entonces a nosotros llegan diciendo, doctor, mi amiga se puso 300, ya se saben las tallas. Ahora yo quiero de 500 porque no me gustaban, me quedaron chiquitas. Porque en la televisión vi esto y esto. Entonces a lo que voy con esto es que se genera una sociedad colectiva. Lo mismo está pasando en Colombia, lo mismo está pasando en Venezuela y en otros países. La sociedad está tan inundada de información que ya se perdió en lo que es lo correcto, lo que es lo justo y lo que es lo bueno. Doctor, nos vamos. Es importante lo que estamos comentando y pues bueno, yo creo que una frase con la que a mí en lo personal me gustaría cerrar es que tratamos no solamente de moldear cuerpos, sino de transformar hacia bien la vida de las personas. Doctor. Sí, bueno, finalmente pues recordar que la relación entre paciente y cirujano plástico es un binomio y como cualquier relación interpersonal pues debe de haber comunicación, confianza y pues es muy importante que, como comentábamos, si tienen dudas, si desean conocer más acerca de los procedimientos, acudan con algún cirujano plástico certificado. El hecho de acudir para preguntar, para informarse, no quiere decir que ya se están operando. A veces como que la gente tiene ese miedo de llego y ya no me van a dejar salir o me voy a operar. O sea, es solo informarse. Y hoy en día con el internet realmente tenemos muchísimas ventajas, tenemos la puerta abierta de que tú como paciente entras a internet, te metas a la página de la asociación o el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y veas si realmente esa persona que dice ser un cirujano plástico lo es y se encuentra pues con todos sus papeles en regla. Doctor. Sí, el consejo es muy importante del doctor Maldonado. Por favor, pacientes, si les llegó la información y están con la inquietud de operarse, es muy importante que corroboren que el cirujano que van a consultar pertenezca a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y que esté colegiado por el Colegio Mexicano de Cirugía Plástica. Eso debe de darles tranquilidad y seguridad, cuando menos la certeza que están ante un profesional capacitado. Si no les muestra esas credenciales, por favor, salgan de ese consultorio. Bueno, y mi recomendación es hágase lo que quiera usted hacerse, pero no se deje la cara de guarache. Porque de repente son también ustedes muy abusivos. Los dejan unas de sope, otras de guarache, otras de memela feliz. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros esta noche y nos veremos el próximo viernes. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.